Independiente primero, así que está todo bien. Sonamos. Bueno, ya tenemos a Matías Gato Rivarola y a Gabriel Novak para contarnos, a ver, que no sabemos nada, de que hoy se trajeron algo sorpresa bajo la manga. Vamos a ver. La columna sorpresa de carnaval. Estaba pensando, tendríamos que instalar una intro, ¿no? Como una cancioncita, que tendría que pensar algo de eso, ¿no? Bueno, como, sí, bueno, la columna de carnaval, ¿no? Al decorado ahí. Por ahí. Yo pensé que iban a hablar de la Vuelta Ciclista. Bueno, que no, todavía no llegó el último. Bueno, en Uruguay dicen que el año empieza cuando llega el último ciclista. Que sí. Un poco es verdad, porque está todo el mundo todavía como que, todavía no resignándose a que el verano ya terminó y nadie quiere ir a laburar todavía, la verdad es que nadie está. Y ya se empiezan a quejar también por ese tema. Hay una versión de, bueno, la Vuelta Ciclista tiene una canción típica, histórica, desde un extremo al otro de la patria. Pero eso viene de los años 50. Y sigue siendo la misma canción. Allá van. Sí. Bueno, hay una versión en Murga que de Los Mareados, de esa que también capaz que la pedimos para buscarla después y capaz que nos podemos retirar con esa. Vamos a hablar, organizamos el espacio de hoy en 3 pequeños ejes temáticos. Si nos da el tiempo vamos a tratar de abarcarlos con toda la digamos que en su amplitud, si bien todos serían cada uno como para tener una columna. Vamos a tratar 3 cositas bien puntuales. Primero, vamos a organizar el tiempo. En el bloque número 1 vamos a hablar un poco de qué ha pasado con el carnaval este año, ¿no? Digo, porque está bueno saber, vino el Flaco Castro antes de carnaval, a hablar de más carnaval. Vino Marcelo Fernández, nos contó un poco de fundamentos de la categoría y de repente algún dato básico. Pero está bueno saber qué pasó con el concurso. Quién ganó, y a partir de ahí, bueno, también revisar algunos datos históricos, todo esto de la mano de Gabriel Novak. Bueno. Ahí está. Levantó el centro y vos venías en la mitad de la cancha. Sí, bueno, yo estaba pensando en otra cosa, pero bueno, vamos a ponernos acá las pilas. ¿Cómo andan? Que nos salude. ¿Cómo va, Gabriel? Bueno, estuvimos ahí recaudando un poco de información histórica. Carnaval que terminó, Gabriel, el 10 de marzo, 11 de marzo. El 10-11 de marzo, ¿no? 10-11 de marzo. El carnaval más largo del mundo. Otra vez. Y para siempre, parece. Sí, eterno, la verdad. No termina más. Bueno, primero decirle que el conjunto que ganó el carnaval este año fue Doña Bastarda, y como dato de color, fue su primera vez que ganó un concurso de carnaval. Acá han pasado Doña Bastarda, me acuerdo, ¿no? El cuplé, estabas pasando vos la otra vez. Exactamente, sí. Sí, tratamos de pasar nosotros aquí para los oyentes, o sea, más o menos casi todos, por lo menos de los que entraron en la liguilla, hemos pasado algún fragmento de todas las murgas. Un popurrí, sí, perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, y un poquitito hicimos la tarea y unos detalles, contar que el carnaval, las murgas por lo menos, empezaron a concursar en carnaval en el año 1910, o sea que ya hay más de 100 años de concurso. De concurso, no de carnaval, ¿no? De carnaval, concurso. Sino de concurso. Y la primer murga que ganó el concurso fue la Gaditana que se va. Bien. Que acá, Mati... La Gaditana que se va, que yo les comenté, creo que fue la primera columna, que el carnaval de un modo u otro tiene una fecha de comienzo, se lo puede ubicar cronológicamente de una forma bastante precisa, porque el formato que nosotros conocemos de murga tiene origen en España, en las clásicas chirigotas, lo que ahora es una chirigota y una comparsa. En las migraciones del 1900 que vinieron esas formaciones artísticas, mientras arriman un mate ahí, en las formaciones artísticas que vinieron con la migración a principio de siglo, por supuesto vino también con las personas su cultura, y en Uruguay apareció una formación, un grupúsculo ahí de artistas que se llamaba la Gaditana, que se quedaron sin un mango para volverse, para España. Entonces, para juntar la plata, para poder volverse, se pusieron a cantar en la calle. Imagínense la repercusión que tuvo eso, que al día de hoy, 120 años después, tenemos, digamos que el principal hecho artístico del Uruguay, que es el carnaval, como consecuencia de esa murga que vino, que ahora le decimos murga, en ese entonces no se le decía murga, era otra cosa, era más zarzuela, más
flamenca, más actores, y una cosa muy popular, la calle. Se empezó a reproducir, y empezaron a hacer imitaciones de pequeñas gaditanas, y en el 2010 apareció el primer concurso, ¿verdad? Pero no tenía la estructura que tiene ahora De la ninguna murga, manera. digo, era canción nada más. Sí, otra instrumentación. Con otros instrumentos. No, la batería de murga que nosotros conocemos aparece después de la década del 50, la figura del director no existía, instrumentación era completamente diferente y era funcional a lo que se estuviese haciendo en la obra que se estuviese interpretando. Tampoco popurrí, cuplé, ni nada. No, de eso, lo que sí conserva, como en muchísimas manifestaciones a lo largo de todo el mundo, en lo que tiene que ver con hechos culturales populares, era el pregón del acontecimiento social del momento. Eso sí, pero eso es adyacente a todas las manifestaciones culturales del siglo XX y de antes también. Así como en Puerto Rico la plena era el pregón de cortaron a Elena, se la llevaron para el hospital. Entonces eso sí podríamos de repente vincularlo con el salpicón de actualidad, porque bueno, contaba un hecho que estaba sucediendo en el momento. Claro. Pero no más que por eso. Todo lo que nosotros conocemos hoy como murga no existía en ese entonces. Y la gaditana, que fue la primera ganadora, es la que ganó en 1910. Mirá cómo te traje de vuelta. Sí. Bueno, y también repasando un poco todos los conjuntos ganadores de esa época hasta ahora. Obviamente que hay conjuntos que ya no están más, no participan más. Tenemos... Tirame algunos títulos. A ver, Los Seis Ambulantes, La Internacional, Excéntricos Musicales. Después había uno por acá, hermoso, Amantes al Engrudo. Amantes al Engrudo, yo conozco al dueño. Amantes al Engrudo tiene la peculiaridad de que es la murga más vieja del carnaval, ¿tá? Existente a día de hoy. Es la decana. No sale, creo que el último año que salió, Amantes al Engrudo, tendríamos que buscar, pero fue después del 2010. Y es un título que lo tiene un conocido mío. Como ustedes saben, las murgas son propiedades. Uno tiene una murga, es dueño de una murga, uno puede comprar ese título. Y lo está guardando para cuando lo pueda sacar bien. Porque imagínense que tener el título de el dueño de la murga más vieja, claro, de la historia del carnaval. Es un repeso. O sea, entonces es algo que uno, exacto, claro, uno no la quiere sacar así nomás. Claro. Y eso pasa mucho, y pasa mucho con murgas que grandes títulos, como ha pasado con Línea Maginot, por ejemplo, u otros títulos grandes, que la sacan hechos un desastre, o no están a la altura de lo que uno espera, acorde a la expectativa que se tiene sobre ese título, y termina siendo un fiasco. Entonces, ¿para qué la sacaste? Viste, dejala así. Hay otros títulos lindos, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de Curtidores de Diablos. Curtidores de Diablos, sí, lo tengo por correcto. Acá también. Es más, tienen ganaron una vez el concurso. Ganaron, correcto. Sí. Hay cosas lindas, sí. Sí. No terminé de leer todos, pero bueno, también como otro dato, uno de los nombres más conocidos de las murgas que salieron primeras o que obtuvieron el título fue Don Bochinche y Compañía, sí, o Curtidores de Hongo, dentro de las más conocidas en la actualidad. Pregunta para los conductores. A ver, trivia. ¿Por qué puede llamarse Curtidores de Hongo? Curtidores de Hongo tiene más de 100 años también. Sí. ¿Por qué puede llamarse Curtidores de Hongos? ¿Cuál es el origen del título? Una cuestión de pensarlo, se puede llegar capaz a alguna conclusión. Es medio complicado, no digo que sea fácil. Pero ¿por qué? Tiramos, adivinar, sin ninguna presión. Para mí, falopa. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Curten hongos. Pensamos, ¿no?, que hace 100 años atrás, ¿no? Hace 100 años atrás. Oscar, están hablando del paso. Están hablando del paso. El peyote asesino vino mucho más. Vino después. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? No, la verdad que no. Bueno, Curtidores de Hongos era porque era la murga de los trabajadores de la curtiembre. Una murga que tiene origen en las reuniones de los trabajadores del sindicato de cueros, de los trabajadores del cuero, que tenía hongos. Claro. Los que se encargaban de curtir los cueros y limpiarlos eran los curtidores de hongo. Y por eso la murga se llama así. Mira. Toma pavo. Sí. Y bueno, después los concursos de carnaval en el que participaron las murgas desde 1910 en 1926 no hubo concurso. No me pregunten por qué. No me acuerdo yo. No hubo ahí concurso, pero fueron muy poquitos ese año, y andás a ver si algún otro año, pero a los algunos más sí. No sé, en la época de la dictadura. Sí, bueno, es una buena pregunta.
me dejaba obsequiado porque no me acuerdo yo, la verdad. Sí sé que ha habido premios compartidos. Primer premio compartido. No hay uno que sea mejor que el otro, ganan dos el mismo año. Sí, fue en el año 27, Curtidores de Hongos y Patos Cabreros. Primera vez que se da un primer premio compartido. Exactamente. Las dos murgas que han ganado en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, en los últimos 20 años las dos han ganado alguna vez. Sí, y después en el 34 se repitió de nuevo, Curtidores de Hongos y Patos Cabreros, y en el 35 lo compartieron 3 murgas, Curtidores, Patos y Asaltantes con Patentes. Triple primer premio. Triple primer premio. ¿Usted cree que eso sería viable hoy, que podría pasar? Y me parece que no. Yo qué sé, yo creo que terminan los tiros. Cambiaron un poquito las épocas. No. Pero para mí ni por tiro, o sea, porque... ¿De qué? Arriesgue. Necesitas un campeón. Un campeón. Claramente. Ahí está. Si me da empate, te acomodo. Bueno, a lo sumo, un 0,5. No hay ninguna duda, ese sí. Si da empate, podemos ir a otro partido de Capaz que el segundo lugar se puede compartir. Siempre se necesita un campeón. Tiene que haber un cabeza de fila ahí. Sí. Bueno, mira, acá encontré otra murga que no es tan conocida, que compartió con los Asaltantes con Patentes en el 62, Asaltante y Las 40. Las 40, mirá. ¿Esa la tenías? No la tenía Las 40. Bueno, después Saltimbanquis, Patos Cabreros, hubo muchos años donde hubo 2 o 3 ganadores. ¿Y ha habido algún Peñarol nacional de un año gana uno, al otro, que se vayan disputando el primer premio? Y hubo un tetracampeón. Opa. En el 22, 23, 24 y 25, Curtidores de Hongos. Bien. Ahí a la cabeza. 4 años de corrido. 4 años de seguidos. No sé si serían amigos de... ¿Está el dato de cuál es la murga más ganadora de la historia? Tenemos esos datos también. Lo está exigiendo un montón, señor Matías. Déjame respirar, por lo menos. Tuve que faltar 2 días al laburo para poder estudiar un poquito del tema. Fíjate, esto se va en 5 minutos y estuvo 2 días buscando datos. No sabía decir. Aflojale un poco. Aparte, mirá cómo lo trajo organizadísimo. Organizado, Bueno, el liderazgo de los que ganaron el primer premio del concurso lo lleva Patos Cabreros. Si me lo preguntabas, por ahí no te decía. La murga de Walter Amor. Después le sigue Asaltantes con Patentes. Patos Cabreros tiene 16 títulos, Asaltantes con Patente tiene 15. Después Curtidores de Hongo, los Saltimbanquis, Diablos Verdes, Don Timoteo. Bueno, y así son más de 20 grupos que lo ganaron. Y bueno, esto que decíamos al principio, ¿no? Doña Bastarda este año gana su primer carnaval oficial. Bien. Que no tiene muchos años, pero esto es una pregunta. Es una murga bastante novel, tendrá 5 años, más o menos. Murga que tiene hay un dato peculiar de Doña Bastarda que fue, creo yo, en el año 2000... Bueno, 3, 4 carnavales atrás, no hace mucho, la verdad, no me acuerdo concretamente, no importa tampoco. Ese año salen Marcel Queroglián y Alejandro Balvis en Doña Bastarda. Creo que fue el segundo año de Doña Bastarda. Y los sancionan en la segunda rueda de carnaval, los sancionan por exceso de tiempo en la utilización de instrumentos. Ustedes saben que la murga tiene pautado por reglamento la cantidad de tiempo que se puede utilizar tal o cual instrumento. ¿Son 42, 43? No, eso es la duración del espectáculo, son 45 minutos. Sí. Creo que de guitarra son 10, de otros instrumentos no sé qué. Bueno, habría que ver en el reglamento. El tema es que se exceden. Y por ese exceso de tiempo en instrumentación les descuentan cosas así como 60, 70 puntos, que los deja muy por debajo de lo que podían haber estado de ese carnaval que disputaban un primer premio. Fíjense que 2, 3 años después terminan ganando, ya habiendo sido posible ese hecho si no hubiera sido por esa sanción unos años atrás. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro de los géneros del carnaval. No nos vamos a explayar tanto porque nuestro métier es más la murga. Y porque el otro es aburrido, además. Bueno, no lo quería decir. Las otras categorías no importan mucho. En lo que es el género parodistas, el ganador de este año es Momo Sapiens. Bien, el conjunto de Horacio Rubino. Sí. Y... a ver... Oscar, Horacio Rubino, Horacio y Gabriela, sí. ¿Te suena o no? Me suena Horacio y Gabriela, programa infantil de la década del 80, 90. Sí, me suena, sí. ¿Sí? El que haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, ¿no?
¿A qué año vino usted por acá? No veía infantiles, señor. La década del 80, Nació viejo. Pero usted señor. tiene botija. Nació viejo, señor Catrinidad. Hace más de 20 años que estoy acá. Y bueno, pero estamos hablando de la década del 80, 90. Sí. Horacio y Gabriela, sí, tiene que haber visto. Sí, Horacio y Gabriela me suenan, sí, bueno. Obviamente. Pero ya el ese Horacio de la canción ya me está bueno, matando. Canciones infantiles clásicas. Sí. Ese Horacio es el dueño de los Momo Sapiens que sé que ha ganado. Los Momo Sapiens que tienen un humor mucho más saludable que otros conjuntos parodistas. Para que tengan una idea, mientras otros conjuntos de parodistas hacen chistes de repente un poco más, como de repente más chabacano, más berretonga, Momo Sapiens tiene un humor más del tipo... hay dos personas y uno está con una piedra en la mano y este le dice al otro, mirá, encontré una piedra preciosa, pero para mí es una piedra común, sí, pero a mí me gusta mucho. Así que ese es el humor de Momo Sapiens, ese es el humor que ganó este año. Bueno, Momo Sapiens viene con 6 títulos con Bien. Ya lleva 6 títulos ganados. El que encabeza la mayor cantidad de títulos es el conjunto Los Gavis, que tiene 13 títulos. Le siguen Los Cíngaros con 11 títulos, Negros Melódicos, Parodistas de Chocolate, que me sorprendió. Los Parodistas de Chocolate y los Negros Melódicos, ¿no te sorprendió para nada? Pero bueno, el del chocolate me causó más impresión. Bien. Vamos a la Sociedad de Negros y Lubolos, que estaría bueno explicar qué son los lubolos, ¿no? El lubolo es lo que se le conoce en la cultura afroamericana como blackface. Marcelo Fernández lo explicó. Eran blancos pintados de negro. Se sigue usando en Uruguay eso, porque el concepto de negro en Uruguay no tiene las características negativas, o como la palabra sería... Como discriminatoria. Sí, que tiene en el resto del mundo o en la mayoría de los países. Entonces no se lo ve como una falta de respeto, sino más bien como un homenaje. Y aparte es una palabra cariñosa en muchas... Absolutamente. Digo, las abuelas dicen mi negrito. Por supuesto. Claro. A mí me decía mi abuela. No solamente la abuela, también en otros contextos un poco más. Yo no quería entrar en tanto detalle. ¿Para qué hablar de ese tema? Claro. Ay, negrito. Pero, ¿se acuerdan ustedes que Cavani tuvo un problema en...? Porque dijo, pero Cavani tiró que Jamaica estaba en África. Cavani lo que dijo fue que Jamaica estaba... A mí me encantan los africanos, como los jamaiquinos, tiró Cavani. Sí, bueno, pero al margen de eso, parece que al muchacho le dijo negrito no sé cuánto. En un mensaje sí, che negrito. Dijo, che negrito. Se comió una sanción y todo, sí, ¿no? Se comió una real sanción por decir eso. Y eso es muy de uruguayo. En Instagram, en alguna red social. Digamos. Es verdad, bueno, es eso, no hay en esa concepción, no está en Uruguay, así que sigue existiendo eso sin ningún tipo de problema. Digamos que el racismo es más estructural y aparecen otras cosas, y en eso no se fija la comunidad, la colectividad africana. En las Olimpiadas del año 24 y 28, que fue el negro Andrade, a las Olimpiadas, fue muy cuestionado el equipo uruguayo porque había llevado un africano que no era uruguayo. No era uruguayo. Y los uruguayos le decían, ¿perdón? ¿Es un uruguayo? Claro. Es como cualquier otro. No, todavía no se percibía que, uno de color oscuro podía ser igual que cualquier otro. Claro. Por supuesto. Sí, bueno, de hecho, ¿cómo serán las cosas que hoy, mucho tiempo después, en selecciones como la francesa, ese chistecito racista sigue estando en la vuelta, ¿no? Porque la misma apreciación que me estás haciendo vos, ahora lo hace la propia hinchada, la propia gente que juega contra, por ejemplo, el equipo de Francia. Exactamente. Sí. Bueno, y para terminar con parodistas, el concurso donde empezaron a participar los parodistas empezó en el año 1939, a diferencia de las murgas, que arrancó en 1910, o sea que arrancó un poquito después. Bueno, Negros y Lúbolos, Sociedad de Negros y Lúbolos, así es como se llama. El conjunto que ganó este año se llama La Zara del Cordón. Ex Zarabanda. Ex Zarabanda es. Se pelean los dueños, lo que pasa siempre. Son dos hermanos o dos socios, se pelean, uno se queda con el título y dice, bueno, la vas a sacar con el título mío. Claro. Bueno, me llevó todo el equipo y sacamos La Zara del Cordón, que es el barrio de Zarabanda, La Zara del Cordón. ¿Este año fue eso? Sí. La primera vez que salen. Y ganan.
Y ganan, y es obviamente el único título que tienen, ¿no? Sí, claro. Como la Sara de Cordón, sí, porque es un conjunto nuevo. Bueno, y Sociedad de Negros y Lugolos empezó a participar en los concursos en 1905, antes de las murgas. Todos estos datos sacados de el ¿Por qué sitio podrá ser eso? Oficial de DAECPO. ¿Por qué podrá ser? Porque, naturalmente, la expresión afrodescendiente o de la comunidad afro tiene un origen muy anterior al de la migración europea, ¿no? Claro. Aquí, entonces, ese tipo de cosas tienen una raíz mucho más profunda. Ya en 1800 ya existían las llamadas, no sé si con esa misma nomenclatura, pero sí el hecho, bueno, lo explicó Marcelo Fernández otra vez, ya había esto de salir a tocar, ¿no? Y tenemos alguna mención, alguna mejor, los valores, a ver, ¿quiénes son los valores? ¿Quiénes han ganado? Vamos a las menciones entonces. La figura máxima de carnaval. Figura máxima de carnaval. Sí, eso, ¿a qué lo llaman figura máxima de carnaval? Como que sí, trasciende todas las categorías. Es el personaje o el actor o actriz o cantor que sea que de algún modo destacó por encima de todos los demás en todas las categorías. Perfecto. Bueno, este año se lo llevó Imanol Cibes Imanol Cibes, el cupletero de Doña Bastarda, que es el que hace el cuplé que ha pasado acá. Ese es el que se llevó figura máxima. Es el del carrito. No vi Doña Bastarda este año. Está bien. Te la recomiendo, estuvo muy linda. Muy bien. Después, como para seguir con el tema murga, el mejor espectáculo de carnaval, bueno, obviamente salió Doña Bastarda. Puede ser, usted sabe si el primer premio de carnaval necesariamente va a coincidir con el mejor espectáculo de... Qué polémico, qué polémico. Muy buena pregunta. Le gusta, señor Matías Rivarola. ¿Sabe por qué pregunto? Porque muchas veces no coincide. ¿Cómo es eso? ¿Dirá usted, Matías Rivarola? Sí, efectivamente. Muchas veces el primer premio de murga no es el mejor espectáculo. Porque contempla todas dos. Pero a veces no pasa que hay un fragmento que está buenísimo. O sea, digo, que es difícil para el mejor espectáculo completo, ¿no? O sea, de punta a punta. Sí, está bien. ¿No? Y a mí me gusta, no sé, el popurrí de una murga, el cuplé de otra, o sea, digo... Pero justamente es por el puntaje, ¿no? Cuando uno no es hincha de una murga, ¿no? Por lo menos. Es raro el criterio. Por puesta en escena, por claro, obviamente. Cada jurado tiene una especialidad, pero no es raro que el que gane el primer premio de murga no sea mejor espectáculo también al mismo tiempo. Y sí. Es raro. ¿Cuál es la explicación? No se sabe. Porque, bueno, te pueden dar una explicación técnica oficialista que de repente la puede dar Marcelo Fernández, que es más de la línea oficialista de carnaval, o te da la otra que es, bueno, hay que repartir un poco más la torta. Hay que repartir un poco más la torta. Y según cómo... Sí ha pasado. Bueno, y a ver, seguimos con mejor vestuario de murgas. Se lo llevó La Gran Muñeca. Mirá vos, no tengo idea quién lo hizo. Después el mejor maquillaje se lo lleva también Doña Bastarda. La mejor puesta en escena se la llevaron Los Asaltantes. El mejor libreto de murga se lo lleva Doña Bastarda, Jardín del Pueblo. 4 menciones, ¿no? Sí. Mejor vestuario del carnaval se lo lleva La Gran Muñeca. Mejor libreto del carnaval se lo lleva Doña Bastarda. Mejor iluminación de carnaval, que no sé a qué se refiere, si es a la iluminación en el espectáculo. El iluminador tiene un rol protagónico dentro de cómo se ve la murga, cómo destaca el vestuario, cómo se ve el maquillaje y la utilización de todos esos recursos al mismo tiempo. La murga tiene su iluminador. Claro. No es contratar un iluminador. No hay un iluminador general. No sabía eso. Pensé que era por ejemplo, en el Teatro de Verano te ponían una iluminación y la manejaba el mismo para todos. Pasa que das chance ahí, ¿viste? Si vos no te pones tu iluminador y todas las otras murgas sí, claro. ¿Entendés? Estás dando chance ahí. Vos tenés que pensar que es un concurso de rubros. Entonces tenés que cubrir todos los rubros. Y en cada rubro ser el mejor posible. Y hay un rubro que es iluminación. Entonces, para que destaque tu maquillaje, para que destaque tu puesta en escena, para que te destaque más un personaje que sale a hablar un micrófono. Y vos no querés que se vea la murga, querés que se vea ese personaje. Sí, sí. Necesitas laburo de coordinación de iluminación, ¿viste? Bueno, mejor arreglador coral, este año fue compartido. A ver. Se lo llevó Agustín Amuedo, de Los Muchachos y de La Gran Muñeca.
Mejor batería de murga, la de Asaltantes. Mejor coro de murga, Asaltantes. Mejor saludo de murga, Cayó la Cabra. Mirá vos. Mejor retirada de murga, Doña Bastarda. Y mejor cuplé, Doña Bastarda con Jardín del Pueblo. Mirá. Y quedan, ¿Compartido? ¿Mejor cuplé? No, porque Jardín del Pueblo creo que se llama... Jardín del Pueblo es una murga. Ah, no, entonces no, perdón. Jardín del Pueblo cuplé se lo llevó Jardín del Pueblo. Jardín del Pueblo, ahí está. Sí, la murga de Paysandú. Sí. Y quedan 4 menciones más. Mejor director escénico de murgas se lo llevó Agustín Amuedo, de La Gran Muñeca. Mejor solista masculino de murga, Santiago Wirt, de Queso Magro. Mejor solista femenina de murga, Camila Sosa, de Doña Bastarda. Y figura de murga, Farala Estrugo, de Jardín del Pueblo. Sí, claro. Esos son todos los premios que dio el carnaval. ¿De humorista ya lo diste? Que no me lo No, comí? esto solamente mencionamos a lo que era el rubro murga. Sí. Humoristas es el próximo que vamos a hablar. No, porque estuvimos acá Sí, entrevistando a Carlos Barceló hace... ¿Ah, sí? ¿cuánto hace? Sí. Muy bueno. Eso pasado. Lo tuvimos Está... Sí. No ganó este año. Sí. Ganaron los Rolling. Claro. Se presenta el 19 de abril, sí, la Sociedad Anónima aquí en Buenos Aires, en el marco de esta convocatoria de comités del Frente Amplio de cara a lo que van a hacer las elecciones departamentales, y van a estar dando una mano ahí en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, en la calle Alsina, al 1700, se va a estar presentando Sociedad Anónima, va a estar también Luz Ardela cantando, va a estar Fidel Barbosa, bueno, con un bono contribución de 5.000 pesos, bueno, quienes quieran ver a Muy Sociedad bueno. Anónima, se pueden Los acercar. gauchos patones. Ahí, exactamente. ¿Qué fecha, entonces? 19 de abril. 19 Una de fecha, abril. una fecha que... Una fecha importante. Exactamente, exactamente. Tenemos un dato del que nos quedó pendiente, las veces que suspendió el carnaval. A ver, ¿estás en Veamos. dato? Diga. 1918-1919. Bien. Por la gripe española, ¿sí? Una pandemia global. De 1942 a 1945, por la Guerra Mundial. Claro. Y en el 2021. Por la pandemia. Por la pandemia. 100 años después, la misma causa. Sí. Estamos en un rulo temporal, Es todo ¿no? cíclico. Estamos en un bucle. Ahí está. Nos vamos, además del bucle, nos vamos a la tanda y después continuamos. Último bloque de Fogón en Fogón hasta las 18, aquí acompañándolos. Taller de Murga, los que estamos escuchando aquí